Bueno, aunque hay un poco de bullicio, vamos a continuar y después ya se hará el descanso. Me comentaba por Antonio, una de las condiciones de victoria y transformación es la obediencia y la disciplina, y por lo tanto me han pedido media hora y voy a ser muy estricto. Me toca una presentación de un libro que el autor soy yo, titulado Los descontrolados de Companys, y poniendo entre paréntesis para romper la tesis, el mito de Companys, sobre todo que se ha creado a través de la interpretación de lo que fue el 36-39. En la tesis del nacionalismo, todo movimiento político necesita crear mitologías. Las mitologías se crean o bien sublimando características no reales de la persona que se quiere sublimar o ocultando una serie de características. Y cuanto más aleja el mito de la realidad, es más intocable, es más potente, es más indestructible. Y entonces, los que estamos metidos un poco en el combate contra el nacionalismo catalán, pues hemos tenido que generar, digamos, un estudio desmitificador del nacionalismo. Bien, este libro surge con varias novedades historiográficas muy importantes. Una es que se consigue un archivo de la FAI en Londres y por primera vez se publican no solamente los 8.500 asesinados bajo el mandato de Companys en el 36-39, que se dice pronto, porque los que defienden el mito de Companys dicen que él no tenía la culpa, que eran unos descontrolados. Luego veremos los argumentos, en qué sentido es verdad o no. Y sino también de este archivo de la FAI salen unos 1.300, 1.500, se publican nombres y apellidos de las patrullas de control antifascistas que en Barcelona actúan por distritos y donde se especifican los cargos que tienen, los choferes, las secretarias, los servicios de limpieza, los sueldos. Por tanto, poca desorganización había, estaban muy bien controlados, el proceso revolucionario estaba muy bien controlado. Voy a ser muy breve porque voy a cumplir con la palabra de media hora. Companys, hay que conocer el perfil. El perfil es un personaje curiosísimo, sobre todo ha sido ocultadas las memorias de muchos de sus miembros de su partido, de Esquerra Republicana, diputados, compañeros, que dieron su juicio sobre este personaje. Y yo he recurrido a estas fuentes, por tanto, las fuentes para conocer a Companys que propongo son las de sus propios compañeros. Un Companys que, por cierto, era un personaje absolutamente voluble, histriónico, como veremos, era un personaje que había sido profundamente españolista, dejó de ser españolista, estaba con el RUX, para convertirse en un catalanista más o menos moderado. De catalanista moderado, cuando los acontecimientos políticos llevan a la guerra, empieza a aliarse con los anarquistas, traiciona y manda a asesinar, como veremos, a muchos de sus compañeros catalanistas de Esquerra Republicana. De hecho, tenemos una lista de 70 afiliados a Esquerra Republicanas, asesinados por orden de Companys. Cuando ya se cansa de los anarquistas, pues los traiciona y pacta con los estalinistas, y así sucesivamente. Es un personaje que se dedicaba al espiritismo, por ejemplo. Es un personaje que su familia le llegó a denunciar porque, curiosamente, siendo republicano, era un noble, tenía una baronía en Lérida, la baronía de Llobet, y su familia le denunció porque se dedicaba a arruinar, a vender todas las propiedades, o sea, que era un derrochador. Bueno, todo un personaje. Vamos rápido, veamos cómo lo describen personajes de su entorno en su época. Por ejemplo, Claudi Admella, que era delegado de gobierno en Gerona y compañero de partido de Esquerra Republicana. Dice: el hombre que había de morir por Cataluña, este mito, el mito de Companys,
no era catalanista. Esto lo dice un diputado de Esquerra Republicana de la época. Companys no era catalanista. Nosotros sí que lo éramos. Pues bien, dice, Companys no reunía el más mínimo de los requisitos para nombrarle sucesor de Macià y por tanto presidente de la Generalitat de Cataluña. Dice, cometimos un error absolutamente inmenso. De hecho, se sabe la anécdota famosa que cuando Companys sale al balcón de la Generalitat a proclamar en el golpe de Estado del 34 el Estat català dentro de la República Federal y todo el rollo cuando entra dentro están los catalanistas más radicales y él, como enfadado, les dice, bueno, ahora que he proclamado el Estado catalán no podréis decir que no soy catalanista. O sea, tenía el complejo bueno, creo que es que hace ser más radical, como pasa hoy en día con tantos nacionalistas y tantos separatistas. Otro diputado de Esquerra Republicana de la época, Puig Ferreter, decía de él, Companys era pequeño, voluble, caprichoso, inseguro, fluctuante, sin ningún pensamiento político, intrigante, sobornador, con pequeños egoísmos de vanidoso y sin escrúpulos para ascender. Su ignorancia era enciclopédica y la poca profundidad del hombre no daba para más. Pues con esto está ya prácticamente dicho todo. Los hermanos Badía, que eran los líderes naturales de Esquerra Republicana, por un conflicto amoroso pasional que en el libro pues han explicado, el propio Companys se convierte en un enemigo acérrimo de estos líderes naturales de Esquerra Republicana, que desde el exilio después del 34, ese golpe de Estado, se tienen que ir los hermanos Badía, pero cuando vuelven tras las elecciones de febrero del 36, pues ocurren muchas cosas. Se convulsiona Esquerra Republicana porque habían escrito, por ejemplo, Miguel Badía, que entre él y Companys se discutían la misma mujer y había unos celos, terribles. Escribe Miguel Badía, vamos a fundar un partido donde no esté Companys, ni inmorales ni arribistas como él. Es necesario que formemos otro partido muy nacionalista, muy obrerista y sobre todo honrado. O sea, imagínense la opinión que tenían del propio Companys. Companys, que era este personaje fluctuante, intrigante, que consigue llegar al poder, llega incluso a traicionar a sus propios compañeros más íntimos de su propio gobierno. Cuando ya ha estallado la guerra civil, dentro del mundo catalanista, esto se conoce muy poco, creen que Companys ha pactado con los anarquistas y ha traicionado el catalanismo y preparan un golpe de Estado los catalanistas contra el propio Companys. Y uno de ellos es Revertés. Revertés era el que le conseguía a las chicas jóvenes o las prostitutas a Companys, que le iba mucho el sexo, y entonces eran como amigos íntimos y habían tenido hasta tríos y todo. Bueno, en fin, más vale no entrar en detalles. Revertés es detenido y piensa que Companys le va a proteger de los anarquistas, y entonces Companys lo va a visitar a la cárcel y Revertés le dice, bueno, más vale que me saques porque si no contaré todas tus aventuras. Y Revertés le dice, no te preocupes, mañana estarás en París. Lo entrega a los anarquistas lo llevan a una carretera y le pegan un tiro en la cabeza y ahí se acaba. Como pues son decenas y decenas de compañeros que él mismo acaba traicionando. Respecto a la responsabilidad de Companys, a partir del 36, el 19 de julio del 36, el lanzamiento en Barcelona se produce el 19, Companys se vuelve a transfigurar y empieza a creerse que es una especie de líder revolucionario que va a salvar a la humanidad entera. Tiene unos discursos que son absolutamente delirantes, en el libro se recogen algunos, pero hay un discurso que para mí es fundamental, del 27 de diciembre del 36, dice Companys: yo soy Luis Companys, presidente de la Generalitat, y estoy en este cargo
no por lo que era antes del 19 de julio, esto es, no porque se hubieran ganado las elecciones los republicanos en febrero, bueno, como antes nos han demostrado por la mañana, teóricamente habían ganado las izquierdas en febrero del 36, sino por la voluntad de la organización de organizaciones proletarias, porque cuento con su conformidad y en ellos está mi legitimidad. ¿Esto qué significa? Que Companys rompe él mismo con la legitimidad republicana y se otorga como legitimidad la propia legitimidad revolucionaria. Y a partir de ahí sí que podemos decir que Companys es el responsable de esas 8.500 muertes, de las cuales unas 400 están firmadas por él, están recogidas, firmadas por él, porque son juicios militares, y otras, las otros 8.000, son con su consentimiento a tribunales populares o a los escamots o los comités antifascistas que estaban por los pueblos. Fijaros la mente de Companys. Companys dice, o mejor dicho, cuando en la República se produce el alzamiento, la República hace un decreto de anulación del ejército, anula el ejército en aquellas zonas donde se ha alzado. Y Companys interpreta este decreto que el ejército de la República ha quedado disuelto y por tanto en Cataluña la Generalitat tiene potestad para montar su propio ejército. Y es lo que hace con los anarquistas y unos cuantos amiguetes. Y de hecho todos los intentos de sus colaboradores más íntimos republicanos de volver a reconstruir las unidades del ejército en Cataluña, pues él se niega tajantemente a que se reconstruya el ejército. Por tanto, es responsable. De Cataluña huyen en tiempos de Companys Joan Casanova, que era el presidente del Parlamento de Cataluña, José María España, consejero de Gobernación, Ventura Gasol, consejero de Cultura, Federico Escofet, comisario general de Orden Público, Santiago Gubern, que era el presidente del Tribunal de Casación, etcétera, etcétera, etcétera. Imaginaros que yo soy presidente de la Generalitat y todos mis hombres de confianza tienen que huir a Francia porque si no los matan, en mi propia Cataluña, que yo estoy gobernando y yo soy el responsable. Bien, algunos datos que no se suelen decir y que responsabilizan claramente a Companys de lo que hemos, en el título o subtítulo del libro se llama el genocidio catalán. El 21 de marzo del 36 hace un decreto según el cual ilegitima todos los acuerdos tomados por los ayuntamientos en época del directorio de Primo de Rivera. Ahí había habido muchos alcaldes designados nominalmente por Primo de Rivera que eran catalanistas, eran de la Lliga, pero al hacer este decreto lo que se hacen son listas de todos los alcaldes y concejales que habían apoyado el directorio. De estos, en los listados que tenemos de los asesinados, evidentemente muchos fueron asesinados, eran alcaldes. Companys con este decreto lo que está haciendo ya es preparar las listas y señalar a quién tienen que matar los anarquistas. Inhabilitan alcaldes y concejales, se da la orden de concentrar toda la Guardia Civil, que ya tiene otro nombre, en Barcelona, toda la Guardia Civil de Cataluña, con lo cual toda Cataluña queda desprotegida y queda en manos de los comités antifascistas que pueden ir a su albedrío asesinando como quieren. El 19 de julio mismo liberta a todos los presos de las cárceles, sean políticos, sean comunes, lo cual crea una sensación de inseguridad brutal. Se hace un decreto de incautación de bienes arbitrariamente, con lo cual pueden incautar bienes a toda la gente de derechas. El comisariado de prensa se decreta, con lo cual toda la prensa catalana queda absolutamente controlada por los partidos políticos. Una cosa que nadie sabe o no se dice es que el propio Companys da un golpe de Estado en la Generalitat y por un decreto anula al Parlament de Cataluña toda función y las funciones del Parlament de Cataluña se las queda el Govern de Cataluña. Por tanto, él asume, el Parlamento se queda simplemente como un títere y él asume toda la responsabilidad. Y a partir de ahí empiezan a aparecer decretos de purificación de jueces, decretos de purificación de médicos, curiosísimo. Yo ya he recogido una lista de más de 130 médicos asesinados, porque había muchos médicos que eran católicos, eran conservadores,
se hace un decreto específico de depuración de médicos, de enfermeras también, depuraciones de jueces, bueno, así podríamos seguir. Algunos que quieren defender esta situación de Companys dicen, bueno, ese es lo lógico, hay una guerra, hay un alzamiento, viene una parte de caos y Companys no era responsable, lo cual nos lleva, o me lleva en el libro, a plantear la teoría del terror en los procesos revolucionarios. Desde Merleau-Ponty, famoso ministro comunista en la Francia de la época, ya se teoriza, él tiene una obra que es una teoría sobre la revolución, y llega a decir, dice, si el marxismo es pues una teoría de la violencia y una justificación del terror, ya lo dice claro, el marxismo es una teoría de la violencia y una justificación del terror, hace surgir, sin embargo, la razón de la falta de razón. Es la idea de que el proceso revolucionario, en un sentido que todos entendemos, el proceso revolucionario marxista implica necesariamente que ese orden revolucionario se consiga creando previamente caos revolucionario. Dice, y que la violencia que legitima, esto defiende el marxismo, debe llevar un signo que distinga de la violencia retrógrada. Esto es graciosísimo. Está diciendo, hay una violencia legítima que es la revolucionaria marxista, y hay otra violencia que es negativa, que es la retrógrada. Fantástico. Se han creado las dos categorías morales de la violencia. Joan Peiró, que es un anarquista famoso en Cataluña, fue famoso en la guerra de Mataró, que se le considera de los más famosos, escribía cosas como estas. La revolución es la revolución, y es lógico que la revolución comporte derramamiento de sangre. Matar, sí, matar al que haga falta, es un imperativo de la revolución. Al explotar una revolución ha de haber un margen de tiempo donde el terrorismo tenga su papel. Siempre he creído que en plena revolución el enemigo ha de ser batido siempre, sin compasión, exterminado inexorablemente. Este era el más moderado de los anarquistas. En los libros ahora de historia te lo ponen como el modelo de moderado que buscaba, etc. Podríamos ir encontrando así cientos, en el libro se recogen todas las teorías y como en el fondo el terror y el caos no era el efecto, no, era la causa para provocar luego un proceso revolucionario o acelerar un proceso revolucionario. Y esto se ve muy claramente como hay toda una metodología, casi un ritualismo en el terror que aparece en Cataluña. Un historiador, Miquel Mir, decía, los patrulleros no tenían más limitaciones, claramente, excepto, curiosamente, dice que respetar a la masonería y a los consulados, era lo único que no podían tocar, todo lo demás tenían libertad absoluta. Abad de Santillán, un investigador relativamente reciente de estos fenómenos, dice, uno de los aspectos que más nos sublevaba era la introducción de los métodos, perdón, no, este es un anarquista, Jordi Albertí, es un historiador que escribió un artículo en La Vanguardia que decía lo siguiente, explica el ritual de cómo la violencia no es caótica, es ritual. Dice, antes de matarlos a muchos se les amputaban los brazos, les arrancaban los ojos, la lengua, los testículos y se les metía en la boca. Esto era frecuentísimo, que llegaban cadáveres al Hospital Clínico de Barcelona, donde sobre todo si eran sacerdotes les habían cortado los testículos y se los ponían en la boca. La muerte simbólica precedía a la literal. Hubo verdaderas cacerías de hombre por calles y campos. Y esto, dice, ya es casi un estudio de antropología cultural, porque esto ya sobrepasa las categorías políticas. Para que vean, hay muchos aspectos que no han sido profundizados en las barbaridades que se cometen en la época de Companys. Uno de ellos son los barcos prisión. No me detendré, pero hay una pequeña obra que es muy difícil de conseguir, que la escribió uno que estuvo en uno de los barcos de prisión en Barcelona, se titula Prisión flotante, y describe lo que se vivía ahí, en las prisiones. Piense que un barco como el Uruguay tenía capacidad para 400 personas y había normalmente una media de 1.200 prisioneros. Y había un solo retrete para 1.200 prisioneros. La gente se levantaba a las 5 de la mañana y podía estar 10, 12
o 14 horas esperando para poder ir al retrete. Dice, describe este hombre, este libro lo escribe al poco de salir libre del barco, Uruguay, dice, era algo trágicamente fantástico lo que se veía de seres que apenas conservaban encarnadura mortal y a los que un leve soplo de viento hubiera derribado a la tierra fácilmente. Casi todos estábamos atacados de los mismos síntomas, pérdida de memoria, sensible disminución auditiva, visión defectuosa en ambos ojos, naufragio de la vitalidad, hinchazón en las piernas, eran los edemas del hambre que aparecían proyectándose en nuestras vidas. Luego se ha descubierto que lo que hacían los vigilantes tenían instrucción de en la comida echarles arsénico para que irlos debilitando y poco a poco irlos asesinando por envenenamiento. Y de ahí todos estos efectos que este pobre hombre no sabía que les estaban envenenando y es el que lo recoge. Nada más empezar esta revolución, porque el 19 de julio es un lanzamiento militar, correcto, pero paralelamente provoca una revolución que ya estaba preparándose, la gimnástica revolucionaria famosa de García Ulivé. Para que vean ya el primer día, el 19 de julio, Barcelona fracasa el lanzamiento, quedan 130 soldados recluidos en un convento de capuchinos, los guardias de asalto están protegiéndoles para que las turbas anarquistas no los... Pero al final hacen como hicieron en este último referéndum, pues dejaron que la turba, ¿verdad? Y se inhibieron los guardias de asalto y dejan que las turbas cojan a los 130 hombres y la descripción, sobre todo con los mandos, es la siguiente. Los cuerpos son sometidos a toda suerte de crueldades y descuartizados. Alguien con una sierra corta la cabeza del capitán Domingo Ibarra, que era el que estaba ahí, las ensartan en una bayoneta y la pasean por la diagonal. Posteriormente, los restos mortales destrozados de este capitán y del comandante Rebolledo son trasladados al zoo, al Parque de la Ciudadela y literalmente echados a las jaulas de los leones. Aquí ya no estamos ante un lanzamiento militar, ante un golpe de Estado, aquí ya hay un vuelco de un odio y algo tremendo, que se ve claramente en el asesinato de un famoso fundador de los sindicatos libres, Ramón Sales, que huye de Barcelona, pero le entra un cargo de conciencia y dice, tengo que volver, están mis compañeros, hay una persecución brutal en Barcelona, los están matando, y intenta montar una quinta columna dentro de Barcelona. Los anarquistas lo odiaban a muerte, porque los sindicatos libres habían estado enfrentados a muerte, y Ramón Sales lo cogen, y la forma de asesinarlo es junto frente al local de la Solidaridad Obrera, el periódico anarquista, le atan las 4 extremidades a 4 camiones, arrancan y lo descuartizan vivo. Y así podríamos ir descubriendo bueno, infinidad de casos, desde Josep Adabar y Fábregas, que era el dirigente carlista de Tivisa, Tarragona, que se encuentran, esto es terrible porque los militares les prometen en Tarragona que les ofrecerán armas para apoyar el lanzamiento, se desplazan centenares de tradicionalistas y llegan a los cuarteles y se les cierran las puertas y se quedan colgados, tienen que volver a sus pueblos y a partir de ahí los van deteniendo, los llevan a barcos prisión y los van fusilando, y a este le cortan la cabeza, en la prisión de Tarragona, y la colocan en el centro de la prisión para dar ejemplo. Cito este caso porque luego leeré una pequeña carta que escribe a su mujer que yo creo que es apasionante. Para que vean, solo puedo contar unos casos. En el libro se recogen decenas y sobre todo se recogen sistemáticamente categorías de tipos de asesinatos para que se vea que hay un terror que, aparentemente caótico, pero que no es caótico, es un sistema. Por ejemplo, un sacerdote, Tomás Capdevila, el 21 de julio lo cogen, era de Solivella, un pueblo muy tradicionalista, y era un cura muy trabucaire, que decimos en Cataluña, muy guerrero. Bueno, lo cogen en coche, ya en el coche le amputaron la lengua, los miembros genitales, le sacaron los ojos, le fracturaron la clavícula izquierda. La víctima se iba desangrando poco a poco, lo llevan a la plaza y luego finalmente lo llevan al cementerio. Son las 11 de la noche y dejan que vayan sonando las 11 campanadas y cada campanada le van pegando un tiro.
Por cierto, La Vanguardia ese día tiene un comunicado del jefe consejero de Gobernación y dice el comunicado: noticias estupendas de Cataluña, hay una tranquilidad absoluta, se están matando día a día decenas de personas, prácticamente una media de unas 100 personas por las calles, por los pueblos, por las carreteras, y La Vanguardia está diciendo, la Generalitat está diciendo que en Cataluña hay paz absoluta y normalidad absoluta. A otro sacerdote, Andreu Montardit, le hicieron caminar 3 kilómetros, mientras que el sacerdote tenía que aguantarse las tripas con la mano, porque le habían abierto la barriga, y durante 3 kilómetros tuvo que ir sujetándose las tripas, hasta llegar a un sitio con otros compañeros sacerdotes donde les prendieron en vida les prendieron fuego, o las hermanas Fradera, que eran hermanas de sangre, pero eran también monjas, las intentaron violar, no se dejaron, en Blanes, Gerona, y como no se dejaban violar, pues con las cañones de las pistolas y con estacas, pues por las vaginas, pues las violaron, digamos, artificialmente, y luego las quemaron. Dice un testigo que la escena era terrible, pero estaban las 3 abrazadas y que, bueno, me provoca emoción pensarlo, pero que era incluso una escena bella, ¿no? de ver cómo, digamos, habían sido fieles estas 3 hermanas y habían sabido morir juntas. En el libro se cuentan las barbaridades de las checas, en las checas de Barcelona. Bueno, podríamos contar barbaridades, la más famosa, la de San Elías, donde hay unos métodos, también se recogen en el libro. En Barcelona había 46 checas, entre ellas de Esquerra Republicana, que ahora van de puretas, pero estaba en Montcada y Reixac, y la forma de deshacerse de los cadáveres en Montcada y Reixac era llevarlos a la cementera, que todavía existe, y los echaban en el horno, hablemos de hornos crematorios, pues los echaban en los hornos de la cementera para que así no quedaran restos de los cadáveres. Entre las técnicas brutales de tortura, yo que sé, está la técnica del empetao, que era pues a través de las vaginas a las mujeres o del ano a los hombres, se les introducían botellas para crear vacío, y entonces las sacaban de golpe y así podían sacarles las tripas desde dentro, y así los iban desangrando a los hombres o a las mujeres. La famosa técnica de la ratonera, que aparece en la novela de Orwell de 1984, de eso de que calientan un cazo para que un ratón entre por el estómago, pues esto se hacía realmente. La banderilla era inyectar agua con heces humanas en la sangre para crear colapsos asépticos en los prisioneros, o el depósito era dejar a la gente dormir varias noches en lugares donde había cadáveres ya medio putrefactos y tenían que estar ahí, bueno, claro, enloquecían prácticamente, o la técnica terrible que emplearon con varias personas, una de ellas una monja, la general de las Carmelitas de España, que la serraron en 4 partes, viva, y los trozos se les daba de comer a los cerdos, así desaparecían los cadáveres. Luego hacían chorizos y vendían por el barrio chorizo de monja, los anarquistas. Así podríamos seguir con muchísimos ejemplos. El libro cuenta que los descontrolados no eran descontrolados, y hay una parte del libro muy importante, voy acabando porque ya me han hecho el guiño. El libro cuenta también cómo, porque yo cuando empecé, ya desde hace años, oía historias, pero parecía que todo era caótico, entonces que aparecían unos milicianos que estaban de Hospitalet y de repente aparecían en Gerona, y unos de Gerona aparecían de repente en Blanes, y otros de Blanes aparecían. Entonces el libro hace un recorrido de los comandos que hay anarquistas represaliando, y al final uno descubre que hay unas lógicas muy, muy poderosas. Había unas relaciones entre ellos clarísimas, donde se les daba las listas a unos, iban de otros pueblos y los iban asesinando. Para que vean algunos casos, y voy acabando muy rápido, en Tarragona era famosa la
el escamot o la patrulla de Josep Recasens. Había sido un prisionero, había hecho un incendio en la cárcel de Tarragona, y el médico pidió que le sacara porque se había quemado él mismo. El médico certificó que tenía quemaduras leves y por lo tanto no tenía que salir. Cuando empieza la revuelta es liberado y lo primero que va a hacer es buscar al médico, lo saca fuera de su casa y lo quema vivo. La patrulla del Cojo de Gurb en Vic, se cuenta, encontré una memoria de un señor que decía: vi como un campesino enloquecía cuando vio a este miliciano arrancarle en vivo los ojos a un campesino. Y claro, si de repente un ataque de locura ves a una persona que le arrancas en vivo los ojos a otro, pues, y ese campesino murió pues absolutamente colapsado por lo que había visto. El Cojo de Málaga, bueno, en fin, el libro va recogiendo toda una serie de cosas. Como el libro es muy duro, francamente es muy duro, no podía acabar con esa dureza, y entonces hay un post-scriptum que me interesa dedicarle solamente 2 minutos y así Juan Antonio estará contento, y el post-scriptum lo titulé El amor triunfó sobre el amor, porque es curioso y recojo cartas de gente que es asesinada, que va a ser asesinada, y es increíble, o sea, es para llorar, no parar de llorar, para ver el ejemplo de cómo unos llegaron hasta unos niveles de odio inimaginables y otros aceptaron eso como: mira, lo que te había tocado la vida era una providencia, incluso como una especie de fortuna. Vean un caso, Leonor Rabell, hay muchas mujeres que fueron asesinadas en tiempos de Companys. La última gran masacre en el castillo de Montjuïc, ya ni siquiera fusilaban a la gente en Montjuïc, sino que avisaban: hoy va a haber ejecuciones. Los bajaban al campo de la Bota, abajo de Montjuïc, y entonces ahí iban unas turbas y cogían a los que estaban condenados a muerte y ahí los trinchaban vivos. En la última, digamos, masacre había 6 mujeres condenadas por Companys, las cuales estaban embarazadas, Companys lo sabía, y en ningún momento se le ocurrió pues indultarlas. Bueno, Leonor Rabell Illué fue una joven barcelonesa que era modelo de caridad. Empieza la guerra, ella tenía vocación de monja, la metieron, ella apoyó lo que se llamaba el Socorro Blanco, poder apoyar a sacerdotes que estaban en la clandestinidad en Barcelona. La detienen, la llevan a la Checa de San Elías, ahí estuvo 1 año y medio, absolutamente, prácticamente cada noche la violaban, y la torturaban y todo lo que ustedes quieran, y ella promete que si sale viva nunca denunciará a estos hombres que la están violando y vejando y todo. Y así ocurrió. Cuando se libera Barcelona, nunca denunció a los que le asesinaron y se consagró toda su vida pues a la vida religiosa, a las conferencias de San Vicente Paúl. Está la carta famosa que hizo llorar a Pío XI, al Papa Pío XI, de Francisco Castelló, que le escribe a su novia, y es una carta tremenda, ¿no?, emocionante, porque él le dice: tendría que estar triste, querida Mariona, la vida, voy a morir, me van a fusilar. A le condenan porque estudiaba ingeniería y tenía libros en alemán. Anarquistas, que eran más burros que un arao, dijeron: este es nazi, ¿no?, porque tiene un libro en alemán, este es nazi. Y entonces le va a decir: ¿usted es nazi? No, que esto es un libro de ingeniería. Y al final le dice: bueno, ¿pero tú eres católico? Sí, pues condenado a muerte, ya está. Ya vamos más rápidos. Y entonces escribe a su novia y le dice: pobre Mariona, dice: me sucede algo extraño, tenía que estar triste, pero estoy profundísimamente alegre. Dice: porque estoy solamente envuelto de ideas alegres. Las cartas son impresionantes, están recogidas, hay cientos, miles, yo solamente he hecho una pequeña selección, pero voy a leer la de Josep Alabar, que es que le cortaron la cabeza y se la pusieron en Tarragona en una pica. Le escribe a su mujer, lo digo porque para que nos demos cuenta de en qué época estamos y qué blandez mental tenemos, y cómo nos van a derrotar por blandos. Él le escribe a su mujer así, dice: esposa mía,
Los momentos son graves y peligrosos. Describo momentos de angustia, pero no imposibles. Por si acaso Dios se sirviera a disponer de mi vida, yo ya le he hecho el ofrecimiento. Esa gente ya ofrecía su vida, dice, ya esto va mal, yo ofrezco mi vida a Dios, y si me matan, que me maten. Dice, si en caso de que yo muriera, pues acéptalo. Solo lo sentiría por ti y por nuestro hijo, pero cúmplase su voluntad. Entonces le dice, en estos instantes de prueba, siento que mis ideales son mucho más fuertes que nunca y que pueden salvar a la patria. Dice, educa a nuestro hijo en mis ideas, especialmente forma y modela su alma en nuestras creencias religiosas y patrióticas. No le está diciendo, educa a mi hijo para que no se meta en problemas, educa a mi hijo que no se meta en líos, no. Yo sé que esto me va a llevar a la muerte, sé que mis principios y mis ideas van a llevar a la muerte, educa a mis hijos en mis ideas, porque si no mi vida no tendría absolutamente ningún sentido. Y acabo, ya, ahora sí que acabo de verdad, el libro, digamos por sintetizarlo, pues lo acabé con un párrafo diciendo lo siguiente, dice, perdón, paz, fidelidad a los ideales patrióticos y principalmente religiosos de esta gente, de estos 8.500, bueno, todos no eran porque luego también mataron incluso hasta gentes de las brigadas internacionales y anarquistas, pero bueno, perdón, paz y fidelidad a sus ideales patrióticos y principalmente religiosos. Eso es lo que transmitieron los catalanes ejecutados en la Cataluña de Companys. Por las cartas se ve que no hay nada de odio, nada de rencor, es curioso. Nadie se está, pero en la expresión, cagando en Companys, en Esquerra Republicana, en el catalanismo, todos son cartas del estilo de la que he leído. Nada de odio, nada de rencor. Su muerte fue recibida como un don y una gracia. Si entendemos esto, si lo vivimos, si lo compartimos, entonces para nuestra pobre Cataluña tiene una esperanza de reconciliarse con sus raíces. Algunos a esto le llaman memoria histórica, nosotros llamamos simplemente la reconciliación con nuestra propia tradición. Muchas gracias. Como soy catalán, he venido a vender mi libro. Está ahí en la mesa esa. No es que lo haya escrito yo, vale la pena porque es recuperación de la verdadera memoria histórica y es imprescindible en estos momentos. Muchas gracias.